La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y al otro lado de la fibra me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, con ganas de volver a entrevistar a antiguos alumnos de la Escuela de Informática que han hecho cosas interesantes y además sobre un tema, vamos a hablar de un tema que no hemos tocado nunca, que es la robótica. Efectivamente, porque la informática también se mete dentro de la parte de la robótica y oye, es muy interesante. Sí, y bueno, siempre son un tipo de proyectos pues muy visuales que llaman mucho la atención y que bueno, que es el gran desconocido por nuestra parte, así que vamos a meternos en harina a ver si nuestro invitado nos ilustra, ¿no? Vamos a meternos en este mundo, en la tecnología de entrevistas, a ver qué tal. Así que sí, vamos a escucharlo, a ver qué tal. Venga, vamos a ello. En este capítulo vamos a hablar con Pablo Íñigo, fundador de Iber Robotics. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Pablo. Buenos días. ¿Qué tal? Me alegro de estar contigo aquí y con Fran. Fran hoy lo va a tener fácil para no equivocarse, pero nosotros vamos a tener difícil el saber cuándo nos llaman. Tanto Pablo. Sí. Bueno, aquí siempre empezamos con una pregunta rompehielos, ¿no? Para ir calentando la voz y perdiéndole la vergüenza a esto de hablar en falso y directo, ¿no? Y bueno, Fran, ataca con nuestra pregunta culinaria de esta 12ª temporada. Pues esta es muy fácil. Es si te gusta, Pablo, si te gusta cocinar, ¿qué cocinas? Y si no te gusta cocinar, ¿qué es lo que mejor te comes? Me gusta cocinar, aunque no cocino demasiado, pero por ejemplo para cocinar me gusta mucho hacer el pollo a la naranja. Es un plato que me parece muy interesante. Está muy dulcecito y me gusta mucho. Y luego, por otro lado, lo que me gusta tomar es una buena paella. Y salmorejo, es lo que más me gusta. O sea que... Con eso me haces el domingo, ¿no? Váyatela. Hombre, tenemos los entrantes, los finales, bueno, tenemos todo. Sí. Pero ese pollo a la naranja, pero tipo horno crujiente o guisado. No, es como guisado, pero lo dejo muy condensado. Empieza, digamos, a bajar el zumo y al final pues se queda, bueno, una salsa muy densa de cebollita, naranja. Muy rico, la verdad. La gente que se lo pongo se rechupa los dedos. Eso me recuerdo, tuve una época que lo hacía, sí, es verdad, lo tenía. Son de estos platos que de repente desaparecen de tu repertorio y te olvidas y es verdad, pues ya está. Cuando sea la época de las naranjas, que yo tengo aquí un árbol lleno de naranjas, pues le daremos. Pues recomendado, a todo el mundo le gusta mucho. Bien. Bueno, Fran, venga, pues empezamos con la entrevista, ¿no? Efectivamente. Bueno, queremos saber, Pablo, al principio... ¿A qué se dedica un fundador en Iber Robotics? Bueno, pues lo que se dedica principalmente, o lo que se intenta principalmente, es a programar para robots y diseñar arquitecturas y robots, algoritmos y probar que las cosas y las ideas que supongo que casi todo el mundo tiene en mente de lo que un robot debería poder hacer, ¿no? Sobre todo por el cine y por la ficción y eso, pues intentar llegar a eso. Y por lo menos eso a nivel profesional. La pregunta era a nivel profesional, ¿no? O en general. Hombre, en principio... Ya luego traeremos en la parte de qué es lo que implica personal y emocionalmente ser fundador, ¿no? Claro. Efectivamente. Sí, pero sobre todo también mucho trabajar, eso sí te digo. Llevar una empresa, supongo que aquí ha habido mucha gente y sabéis que hay que darle mucha caña y te tiene que gustar mucho. Tienes que estar hecho de una madera un poco masoquista y tener mucha ilusión. Si no, yo creo que es imposible. O sea que esa es la línea. Bien.
Bueno, pues vamos a ver el camino que te llevó hasta ahí, ¿no, Fran? Eso es esto, porque ya sabemos el final de la historia, pero a nosotros nos gusta empezar por el principio y demás. Así que, Pablo, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Vale, pues la verdad es que no lo recuerdo porque siempre ha habido un ordenador en casa. Mi padre, antes de que yo naciera, o a la vez más o menos, se compró un Spectrum Z80 y incluso él también programaba un poquillo allí. Pero sobre todo lo usábamos para jugar. Jugábamos a juegos tipo el Cowboy, Tank, Pijamarama y nada. Ese es el primer contacto realmente con la informática. Pero ha sido siempre, desde pequeño siempre he tenido mucho contacto con la informática. Claro, bien, entonces otra víctima de la época dorada del videojuego español, ¿sabes? Sí. Entonces la siguiente pregunta te será fácil de responder, exacto, ¿no? ¿Por qué estudiaste ingeniería informática? Sí, pues sí, porque siempre ha habido un ordenador en casa, pero la verdad que es interesante porque siempre mi interés inicial era hacer videojuegos. Y yo creo que hay muchísima gente que el interés inicial era hacer videojuegos. Y he estado hasta mucho tiempo, incluso entrada a la carrera, que mi interés realmente era hacer videojuegos, pero fui mutando. Y nada, esa fue la razón. Siempre he tenido un poco de visión un poco futurista del mundo. No sé si fue porque yo me considero un hijo de la Expo 92 y veía muchas cosas muy fantásticas. Pero es que yo me creía que el mundo era así. Y luego me di cuenta con los años, incluso ahora, que el mundo estaba mucho más atrás de lo que yo creía que estaba. Así que bueno, esa es la línea que hemos seguido. Sí. La Expo 92, yo recuerdo que en aquella época que tenía unos kioscos informativos que tenían pantallas de ordenadores táctiles, ¿no? Que táctiles, efectivamente. Como una enciclopedia que tú llegabas con tu entrada, la metías ahí, ¿no? Y aquello de repente estabas navegando en una red, ¿no? Y tío, para mí eso era futurista, ¿no? Año 92. Era futurista. Era una cosa, claro. Además, bueno, entonces Internet no existía, pero sí que era como una especie de hipertexto, ¿no? Sí, bastante. Y guardabas en tu tarjeta, me acuerdo que se podían hacer también dibujos con la pantalla táctil, guardabas tus dibujos, tus datos, entonces era todo futurista y realmente el mundo estaba mucho más atrasado, pero yo no lo sabía, yo pensaba que vivíamos más adelante. ¿Cuánta gente habría dentro de la máquina ahí moviendo hilos y cables? Eso es. Se va a tocar con piedra. En fin. Qué bonito, me estáis desbloqueando recuerdos porque yo ahí tenía 3 añitos solo, pero oye, Tú aporreabas ya con... Claro, además yo solo fui una vez. Ya esto ya algún día lo contaré en el podcast. Que yo solo fui una vez a la Expo 92. Bueno, que seguimos en el transcurso de la entrevista y en este caso, Pablo, durante el tiempo que estuviste en la universidad, ¿hiciste otras actividades accesorias además de estudiar? Hombre, claro, la universidad fue para mí una época, la verdad, de descubrir y de conocer gente y de salir y de viajar y de un montón de cosas. Hacía mucho deporte también, iba mucho al SADU, me metí en todas las cosas que podía, más de las que podía incluso, me metí en Hapkido, me metí en baile latino, iba al gimnasio. Tú eras un visionario, ¿eh? Baile latino en aquella época, tú eras un visionario. Sí, hombre, tenía razones, ¿no? De peso, porque dice, oye, aquí hay futuro. Y de hecho mi novia la conocí en baile latino. Entonces, fíjate que al final eso era también importante. Pero la verdad que sí, que fue una época de hacer muchísimas cosas y además que yo, la época de la universidad, había una serie manga que era Golden Boy, no sé si os sonará, y que era así un poco verde y cómica. Y lo que decía era el chaval, lo que decía siempre, que iba en la escuela de la vida en bicicleta, aprendo. Entonces yo iba un poco así, sin parar. Y la verdad que sí, muy bien, la verdad, aquella época. Sí, además tú estuviste metido en asociaciones y organizando saraos y tal también, ¿no? Eso es, sí. A ver, a nivel de ya entrando un poquito más a lo técnico, sí intentaba ir a todas las charlas que podía y luego yo estuve en el club.net. Club.net y allí la verdad que conocí un conjunto de personas que eran increíblemente interesantes y además que mucha parte de mi carrera profesional la he ido compartiendo con ellos. Y siguen siendo pues parte con la gente con la que colaboro y amigos realmente.
O sea claro. y allí aprendíamos muchísimo. Muchísimo. Sí, además que ese club.net, muchos de ellos han coincidido y siguen trabajando juntos a día de hoy. Y ahí estaba, por ejemplo, Jorge Cantón y Javi Cantón, los dos pares de gemelos, ¿no? Los gemelos Ávila también, ¿no? Efectivamente, que trabajo muy habitualmente con ellos hoy día. Claro, por eso. Y Jorge Cantón, que es nuestra voz del podcast hermano RAN, de desarrollo de videojuegos, ¿no? Y que algunos pues también lo conocerán, ¿no? También Miguel Ángel Ramos, que también ha estado por aquí. Todo un ilustre. El que llevaba exactamente en aquella época el que llevaba .net. Uh-huh. Sí, y luego también estábamos comentando antes de empezar a grabar que también pues estuviste en la organización del First Lego League, aunque ya fue un poquito más adelante, sí, ¿no? Organizando saraos. Sí, porque yo tuve una época, digamos, post carrera de ingeniería informática, que ahí fue cuando empecé a organizar el tema de la First Lego League. Tuve un tiempo de profesor sustituto interino allí y luego estuve 4 años de investigación, ya sí centrado en robótica. Y ahí también seguí con la filosofía de hacer muchísimas cosas y me metí 3 años en organizar la First Lego League. Y la verdad que también fue una experiencia muy bonita porque estaba con los chavales y había mucha ilusión allí y la verdad muy chulo, muy divertido. Sí, además es un tipo de actividad que es bastante original, ¿no? Porque es llevar el mundo Lego y la robótica del mundo Lego a un formato de concurso para chavales de colegios, no son de institutos siquiera, sí. Para chiquillos, ¿no? Sí, era para chiquillos, pero también... No sé si por ahí había mano de padres, que yo creo que las había, pero la verdad que hacían cosas muy potentes, ¿eh? Y la verdad que era increíble ver a los chavales tan motivados, eso es precioso, ¿eh? La verdad. Sí, son de ese tipo de actividades que son las que merece la pena organizar, ¿no? Sí. Y bueno, ya nos has adelantado parte de tu camino, ¿no? Porque evidentemente, pues, en esa temporada que estuviste como estudiante, pues la aprovechaste bien aprovechada. Y luego, pues, siempre preguntamos cuál fue tu primer contacto con el mundo de la empresa, pero en este caso tú tienes una transición en la que primero continúas en el mundo universitario, ¿no? ¿Cómo fue ese camino de acabar esa ingeniería informática y empezar con otras cosas? Bueno, pues, primero yo a lo largo a medida que fue pasando la ingeniería informática, me fui interesando mucho en la robótica, me llamaba muchísimo la atención. Y hubo un momento, yo creo que más o menos tercero más bien, que decidí que no eran videojuegos lo que iba a hacer, sino robótica. Entonces empecé a coger las asignaturas que sabía que iban a centrar el tiro mejor para tener una buena carrera profesional de robótica. Y incluso, bueno, realmente cuando terminé la carrera ya tuve la oportunidad de tener esa plaza de sustituto interino y luego ya pues me pude meter pues en investigación y estuve 4 años investigando allí sobre todo temas de robótica, de navegación de robots móviles. Uh-huh. Y se me ha ido un poco la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, básicamente es que hiciste un poco eso. ¿Cuál fue la transitoria? Sí, pues, la transitoria. Contando tu historia lo haces bien. Vale. Sí, ahí también en la universidad también pasaron a nivel profesional cosas porque también a partir de tercero estuve trabajando con el equipo de Miguel Ángel Ramos en el aula B130. Estuvimos haciendo un proyecto de web, un proyecto potente web con el CSIC. Sí. Y incluso en la última etapa pude quedarme yo liderando. Cuando se fue Miguel Ángel Ramos a Microsoft, me quedé yo liderando el equipo. Y lo que pasa que a mí me sirvió eso, por desgracia, para darme cuenta que lo que era hacer páginas web y eso no era lo que me gustaba, a pesar de que no se me daba mal. Y ahí fue cuando decidí coger la línea de robótica. Y luego también me fui formando en las asignaturas más matemáticas, asignaturas de robótica, más tirando también para computer science y tal. Y ya una vez metido en la investigación de robótica, en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, pues ya fue rodado hacia adelante. Y además ahí ya fue ahí donde me di cuenta que eso es lo que yo quería. Hay una cosa que los que sois doctores y tenéis una posición en la universidad, yo creo que algunas veces, a lo mejor no sé si os habéis parado a valorar, que es el hecho el concepto de la libertad de cátedra. Eso yo creo, y yo lo entendía, pero no lo he entendido bien hasta después. Y es el hecho de que en ti se confía para tú
tomar la decisión de qué haces y qué investigas, y eso es algo increíble. Increíble. Yo cuando empecé allí en la universidad me di cuenta que eso es lo que yo quería. Yo me consideraba una persona súper trabajadora y que se me daba bien hacer cosas y yo quería ir aprendiendo cosas. Y esa era mi visión. O sea, yo ahí ya cimenté la base que yo quería ser investigador en robótica. Uh-huh. Bien, además, bueno, ahí has abierto varios melones, ¿no? Uno de ellos, bueno, me ha recordado la historia cuando decías que habías trabajado con Miguel Ángel con el tema del CSIC. Pues bueno, ya aquí hago la referencia cruzada. El episodio es el 3x03, tercera temporada, tercer episodio, ¿no? Para quien lo quiera escuchar. Muy interesante la historia de Miguel Ángel. Y bueno, luego el tema de la robótica, la formación en robótica, aunque luego sí que hablaremos de posibles recomendaciones y demás, sí que yo cuando estudié ingeniería informática, y tienes siempre muchas optativas en las que puedes ir configurando un poco la carrera a tus gustos, ¿no? Y lo que te das cuenta es que prácticamente puedes aprender cualquier cosa con tutoriales, ¿no? Y demás, a nivel de software. Pero el mundo del hardware es muy poco accesible, ¿no? O digamos que ya necesitas presupuesto. Entonces yo dije, oye, pues voy a pillarme las asignaturas que tengan que ver con todo el mundo hardware para tener acceso a todo ese mundo de cacharros que los departamentos universitarios pues están hasta arriba muchas veces de máquinas y tienen mucho presupuesto para cosas que algunas son punteras o que no puedes encontrar ni siquiera en el mercado y aprendes, claro, cuestiones con tecnología punta, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es... Y así es. Dime. Eso te pasó a ti, sí. pregunto. Sí, yo me empecé a escoger muchas asignaturas que tenían que ver con el mundo físico, hardware, claro. ¿sabes? Pues, claro, porque eso te da una visión que es que no la puedes... Ahora está el mundo Arduino, ¿no? Que eso ha abierto, ha hecho accesible pues muchas cosas, la Raspberry Pi, ¿no? Todas estas cosas y el concepto de hardware libre, ¿no? Ya te empiezas a encontrar pues cosas muy accesibles, ¿no? Pero en aquel momento, incluso ahora mismo, ¿no? Es decir, que hay otros cacharros que están ahí a disposición de los investigadores y de los alumnos, si tienes suerte, ¿no? Y que son increíbles. Y si no, pues siempre está el formato de alumnos colaboradores, ¿no? Que aunque no se den en clase, pues siempre puedes ponerte a trabajar con un profesor si te llama la atención algún cacharro y ponerte ahí a bichear, ¿no? Pues muchas veces eso, llegan los cacharros a los departamentos y el profesor de turno no tiene tiempo en ese momento. Tiempo habitualmente. Y necesita a alguien que se lo dedique, ¿no? Y entonces, pues es una forma muy buena de acceder a todo eso, a todo ese mundo del cacharreo, ¿no? Ahí has dicho también clave que hoy día es mucho más fácil que antes, con el tema este del Open Hardware. Y la verdad que sí es un mundo apasionante y creo que más sencillo que lo que era antes. Ahí es mucho más accesible que antes. A mí me cogió el boom de Arduino, de los drones, ¿no? Justamente ese momento, de repente empezaron a salir los drones, que eso sería más o menos año 2008, Arduino, y era como, ostras, todo lo que se puede hacer a nivel hardware. Es que la robótica está ahí, ¿no? Y es lo que te hace... Bueno, realmente fue 2006 realmente más bien, sí. Y es lo que te hace más o menos decidir... Lo que me hizo más o menos decir también esa línea de robótica. Sí, porque antes dependía ya de microcontroladores, de hacerte tu placa y allí se quemaban muchas cosas. Hoy día si tienes el conocimiento de hacer una placa, la pides y te cuesta súper barata. Pedirla, la pides a China y te la traen hecha. O sea que si quieres practicar es súper sencillo, mucho más que antes. Bien. Oye, bueno, el tema de la libertad de cátedra, bueno, ya eso entraremos otro día, por eso es un melón gordo, porque como todos son armas de doble filo, ¿no? Es decir, permiten precisamente pues evolucionar a una velocidad muy grande. Si tú tienes a alguien a un profesor que está a la última, que le pica la moral, ¿no? Digamos, y le gusta innovar, pues es muy bueno. Y también tienes, pues bueno, ya todos conocemos los profesores de papeles amarillos, ¿no? Que no han tocado nada en 40 años. En fin. Es verdad. Pero si lo usas bien es un arma mágica, ¿eh? Sí. Mágica. Bien usado, magnífico. Bueno, entonces tú ya estás ahí en ese mundo académico.
rodeado de cacharritos, ¿no? Como quien dice. Sí, había en el departamento robots, se compraban dispositivos, también fue la época del boom de Kinect, todo tipo de sensores, y también había en el departamento robots manipuladores. Entonces era cacharrear mucho. De hecho, también una de las cosas que tuve muy metido fue en proyectos fines de carrera. Yo los proyectos fines de carrera me lo tomaba muy, muy personal, porque yo también consideraba que estaba aprendiendo con ello. Por ejemplo, había un proyecto fin de carrera que era de un alumno que además ha sido compañero mío de trabajo durante muchos años, que es Víctor Ferrer, que lo que le dio es por hacer un dron desde cero, o sea, desde abajo. Wow. Entonces, sin utilizar nada externo, sino todo, implementándolo todo. Entonces yo veía ese proyecto como una forma también de aprender que me parecía increíble, y también dedicaba muchas horas también a eso, la verdad. Era también un poco también seguí una estrategia un poco súper aprendo, incluso eso también fue un arma de doble filo en contra mía, porque también en algunos casos tendría que haber centrado un poquito más el tiro, por ahí. El intentar diversificar tanto. Claro, por eso aquí sí que has mencionado que estuviste investigando, pero realmente no llegaste a completar tu título de doctor, sino que llegaste al DEA nada más, ¿no? Que era una cosa que ya ha desaparecido a día de hoy, que era un examen intermedio, aquí por didáctica, ¿no? Sí. Era como un máster realmente, fue como el máster en Ingeniería y Tecnología del Software, era un año de asignaturas, y luego pues el DEA, que era como un proyecto fin de máster. Claro. Y ese sí lo completé. La tesis, realmente lo que me pasó es que cometí un error, y es que no me di fuerzas. Yo presenté mis artículos de revistas, de congresos, y lo que pasa es que estaba metido en demasiadas cosas, y lo que me entró es, a los 4 meses más o menos de terminar, me entró la pájara. Me entró una pájara y realmente no era capaz de concentrar fuerza. Lo que no me había pasado antes en todos los años, toda la fuerza esa que tenía, ahí me dio un poco la pájara. Y la verdad que un poco, sí, ese ha sido uno de entre comillas, mi fracaso, no haberlo terminado, pero bueno, ese melón yo todavía lo considero abierto. Ya veremos a ver si se cierra. Pero sí te digo que sí tengo mi trayectoria investigadora donde hice muchísimas cosas. También fui muy autoexigente, la verdad. Consideraba que para yo escribir algo que fuera digno tenía que leer mucho y aprender mucho. Entonces, realmente eso también era muy time consuming, ¿no? Sí. Y al final podía haber sido un poco más pragmático y decir, venga, vamos a sacar esta cosita y para adelante. Y no lo hice así. También porque confiaba demasiado en mis fuerzas, ¿eh? O sea, no, conozco esa sensación, a mí también me pasó. Es más, en esa época estaba yo cerrando la tesis. Cerrar la tesis es como la versión definitiva, la definitiva, ahora sí, ahora no, y son miles y miles de versiones. Y nunca llegas a terminar, y además eso tú te planteas el nivel de exigencia. Yo decía, no, aquí yo no puedo encuadernar artículos, sino que tengo que hacer una propuesta. Y claro, empiezas ahí, aquello fue un monstruo, ¿no? Y tienes una idea de lo que tú crees que tiene que ser una tesis, que luego que ya con los años hemos aprendido a qué es una tesis también, ¿no? Porque digamos que en esos años fueron los primeros en los que se empezó a investigar realmente en la universidad en España, ¿no? Había muy poca gente que lo hacía en todos los niveles, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo muchos directores que aprendieron a dirigir con toda esa generación del 2010, ¿no? En torno a ese 2010. Y bueno, ya ahora pues sí, se sacan en 3-4 años sin cursos de doctorado, directamente desde el máster, ¿no? Es decir, que cuando tú te das cuenta, tú dices que llevo ya 7-8 años de carrera académica y todavía me queda el doctorado, ¿no? Y ahora te encuentras pues gente que hace el doctorado en 5 años, ¿no? Bueno, de 5 años de carrera, 4 de grado, 1 de máster, y luego ya pues directamente se pone a escribir la tesis, ¿no? Entonces es más fácil llegar también con energías a ese punto. Sí. ¿Sabes? A mí me avisaron, tengo que decir, tampoco quiero que quede como que no me avisaron de que estaba abarcando mucho, me apuntaba a todas las cosas y realmente al final la responsabilidad está en uno mismo también, aunque si ahora mismo ese marco de trabajo está más establecido, pues supongo que será un poco más fácil. Sí, bueno, ya hay churrerías, ¿no? Digamos, hay churrerías. Sí, no, además que ya sabes que, por ejemplo, en esa época era muy típico que tú decías, tengo un problema que no sé resolver, toma, doctorando, resuélvelo tú, ¿no? Ahora, eso añade una capa de dificultad, porque tú, entre enterarte de todos los trabajos que hay
en la investigación en tu campo, ¿no? Esa sensación de eliminar el síndrome del impostor. Luego, el tener una propuesta innovadora es realmente complicado. Y luego, saber escribir y entender el mundo académico, cómo funciona y demás, y acertar, ¿no? Y todo eso en 3 años. Tú dices, no. ¿Cómo se simplifica? Pues, oye, tú tienes a alguien con experiencia, que es quien te dirige la tesis, que sabe publicar, que lo que te va a dar ya es el problema y casi la solución, y tú vas a hacer esa última parte y te vas a enterar de cómo se lleva a mercado una idea y luego vas a ir tirando hacia atrás, ¿no? Poco a poco vas a hacer tus propuestas, pero van a ser ya de una dimensión mucho más pequeña, ¿no? Y en las últimas etapas. Y no es eso de lo que hicimos en nuestro... Así tardé yo 7 años, ¿no? Que claro, que era un monstruo, que yo terminé y dije, aquí no hay nada más que hacer. Ya lo he terminado todo. Claro, es que eso no es lo que se hace. Eso es lo que se hace. ¿Sabes? Entonces, a ver, ahí yo también tengo que decir que también era muy rebelde, ¿no? Rebelde en el sentido de, incluso te podría decir que podía haber pecado de soberbia un poco. De decir, yo creo que esto es lo que tengo que hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, yo dije, vamos a utilizar la tecnología ROS, ¿no? Que es Robot Operating System. Uh-huh. Y de hecho, además, el resto de mi carrera profesional realmente se ha orientado en esa tecnología, que realmente todo lo que he hecho después, en realidad, se ha basado en todo lo que investigué en aquella época, que fue muchísimo, la verdad. Y vamos a hacer esto, lo otro. Y a mí me decían, no, por aquí. Y yo un poco, pues, me resistía. Pero bueno, que al final... es verdad que las tesis simplemente son una etapa más en tu carrera investigadora y que a lo mejor no tienen que ser como el santo grial en este caso, de la robótica. Y bueno, yo también quería... Venga, yo no quiero una tesis normal, yo la europea, ¿no? En inglés todo. Las mejores referencias que haya era todo así. Tiene que ser completa, los artículos los más innovadores. Y entonces, bueno, pues me falta un poco de fuerza. Pero vamos, muy cerca, ¿eh? Y de hecho... Solo con las publicaciones creo que podría plantear algo. Sí, a día de hoy es hasta más fácil porque a mí, vamos, ya te digo, es que hemos sido coetáneos a la hora de cerrar las cosas, ¿no? A mí me costó cerrarlo teniendo publicaciones, ahora las encuadernas y ya está prácticamente, ¿no? Entonces no, también tienes que escribir una memoria con... Y al final tú decías, oye, entre que me responden, tengo la respuesta y demás, es imposible hacerlo en 3 años, ¿no? Y la verdad que bueno, vivimos en aquella época, era una época de incertidumbre, de aprendizaje en el propio sistema educativo, en los niveles de investigación, y en cierta forma pues fuimos víctimas, ¿no? Eso sí, ahora mismo a día de hoy prácticamente puedes encuadernar lo que presentaste y ya tienes el título casi, ¿no? Efectivamente. Es así de sencillo. Pero bueno. También ahí esa época también coincidió la crisis y ahí era más sencillo realmente continuar 1 añito, 2 añitos más allí en el departamento o lo que fuera. Y yo la verdad que también ahí confío un poco en que eso iba a continuar y ya la cerrábamos. Y realmente luego es que no había dinero. Eso fue la crisis del 2008, digamos, y no había dinero por ningún sitio. No. Ahí entonces, se fue un montón de gente... pero emigraron directamente a otro sistema. En Austria pues fueron José María García, que alguno lo conocerá de otro podcast de aquí de 3 al Cubo, y alguna entrevista que estuvo aquí también hace poco, compañera Cristina, y mucha gente que bueno, que estuvo pues en el alambre con contratos ultra precarios, ¿no? Y era una época realmente jodida. Sí. Y entonces en ese momento ¿a ti te da yo me voy de aquí? ¿Te llamaron? ¿Cómo fue esa transición ya a la empresa? Me da... Bueno, me habían llamado de antemano, me habían dicho, me llamó Javi Cantón, que quería que entrara, porque como había tenido relación con él para hacer proyectos de videojuegos también en la universidad. Sí. De hecho, tuvimos una experiencia con Microsoft, que incluso tuve que ir a defender a Londres para hacer de un pequeño videojuego que habíamos... ¿La de las pulseritas era? No es ese, no. Fue uno de que había que hacer una especie de simulador para la America's Cup de Valencia de vela. Y hice un simulador como de vela, digamos un trabajo delegado que me pasó Javi Cantón, que tenía mucho contacto con Microsoft. Y eso también fue una experiencia interesante, porque cuando fui allí a defenderlo me di cuenta que mi inglés no era suficiente. Aunque yo había estudiado mucho inglés, digo, esto del inglés es súper importante. Y allí tenían ya otro candidato que era brutal, era como una empresa de videojuegos que había hecho una solución brutal. Entonces la nuestra estaba bien, pero tenía sus límites.
Entonces, el contacto con Javi Cantón y también de los Cruz.net me dijo, oye, vente a trabajar a Plain Concepts. Y yo ahí estaba en shock, ¿eh? Yo en ese momento estaba en shock cuando se me acabó el tiempo, a pesar de estar súper cerca, pero entrabas como en bloqueo también un poco por el miedo escénico, diciendo, ostras, que lo que yo quiero es ser investigador de robótica y tener la libertad de cátedra porque considero que trabajo un montón y además que he aprendido un montón. Pero bienvenido al mundo real, el mercado. Y entonces el primer paso que hago es ir a Plain Concepts porque lo siento un lugar seguro, porque es un lugar, y en ese momento, con amigos y también haciendo cosas de videojuegos, que en realidad siempre es lo que había querido antes de querer la robótica. Entonces allí en Plain Concepts estoy muy bien porque la verdad el sitio, la gente es increíble, aparte súper inquieta, divertida, la gente tiene mucho humor. Yo, por ejemplo, no es que tenga un humor muy bueno, pero me encanta divertirme con la gente que tiene mucho humor. Escucharlo, ¿no? Yo los chistes no los sé contar, pero escucharlo me encanta. Y allí pues estuve muy bien y además fortalecí algunos aspectos importantes. Por ejemplo, profundizamos en una arquitectura que me parece muy interesante, la arquitectura orientada a componentes que se utilizan en los videojuegos. Sí. Que es muy parecido también a mí el tema de la dependency injection, que también se utiliza en otros sitios como Spring y todo este tipo de... El hecho de tú hacer tus problemas en tus componentes y luego que mágicamente aparecen, los tienes referenciados y de alguna forma están ahí. Entonces haces los problemas más pequeños y es muy interesante y funciona muy bien. Y también trabajé mucho ahí con la programación asíncrona, que también en ese momento era más novedosa, y ahí sí estuve bien. Estuve en realidad 5 meses, porque a los 5 meses sí es verdad que lo que me di cuenta que no, me sentía un poco como que no estaba aprovechando el potencial. Es como que me había preparado con muchísima investigación para hacer muchas cosas y realmente podía haber seguido haciendo videojuegos, pero sentía que tenía que hacer más para lo que me había preparado. Y ahí entonces pues vi una oferta en CATEC, que es el Centro Aeroespacial de Tecnología, o sea, el Centro Andaluz de Tecnología Aeroespacial, en Sevilla. Y di el salto para allá. Y allí sí me puse... seguí con la línea que estaba, que es robótica, y además con la tecnología que para mí ha sido muy importante, que es ROS, Robot Operating System, que es interesante esta tecnología. Un matiz quiero meter aquí, porque como es open source, es una forma de aprender cosas que no estaban y todavía no están bien documentadas. La mejor forma a lo mejor de aprender es cómo los demás hacen cosas. Entonces era un framework open source y tú podías ver todo, cómo hacían los algoritmos de control, los algoritmos de planificación, los algoritmos de percepción, todo eso, y ahí pude seguir fortaleciéndola. Y estuve muy a tope allí en CATEC. Ese es el siguiente paso. Sí, y en en CATEC que bueno, es más mundo drone, ¿no? Que estaba muy de moda, bueno, de los UAV, ¿no? Se llamaban los... Efectivamente. Los de estos, los no tripulados, sí. Vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Unmanaged, sí. Unmanaged Autonomous Systems. Allí se hace mucho de drones, de hecho es la fuerte, ¿no? El CATEC, la imagen que tiene sobre todo de desarrollo de drones, pero se hacían muchas más cosas. Yo, por ejemplo, estuve en un proyecto llevándolo básicamente con un pequeño equipo también de chavales que eran becarios, que era un proyecto para Airbus, que era un robot escalador que, digamos, escalaba por el fuselaje de los aviones y se dedicaba pues a detectar los puntos donde tenía que hacer taladros y hacer taladros. Y lo interesante por ejemplo, de ese proyecto, que para mí fue muy integral, es que hicimos desde el diseño mecánico, del hardware, de las placas de circuito, la programación de microcontroladores, las capas más bajas del sistema, los algoritmos de planificación de movimiento y hasta la interfaz de usuario llegamos, o sea, fue de abajo a arriba. Y la verdad que también fue súper formativo ese proyecto. ¿Os faltó sacar el cobre de la mina? ¿O? Efectivamente, nos faltó sacar el cobre de la mina. Sí, no, la verdad que ahí entonces ya el cochino vuelve a su charco, ¿no? Efectivamente. Pero todavía quedan más shocks. porque lo que ocurre allí es que hay un momento en el cual falta, por la crisis económica, falta dinero, faltan proyectos, y
hay unos cuantos que estamos por obra y servicio y cuando acaban nuestros proyectos pues no renuevan porque no hay recursos en ese momento. Entonces, segundo shock, que ya es cuando te planteas qué pasa aquí, ¿no? Aquí, porque digo, coño, si yo lo he hecho todo bien, se me dan bien estas cosas, ¿y cómo es posible? Y en este paso sí es como una catarsis, ¿no? Como diciendo un poco de desapego de lo que son los colectivos, la universidad, las empresas. Es decir, me veo un poco solo y digo, aquí hay que coger la mochila, irse al monte, y aquí solo depende de ti y para adelante. Y ahí lo que hago es hacerme autónomo. Me hago autónomo. Y es curioso porque la robótica móvil es una cosa bastante novedosa, aunque se lleva investigando muchísimo tiempo, pero es una cosa que realmente todavía no vemos robots móviles por ahí por la calle. Ahora mismo lo que más podemos ver a lo mejor son los drones, que además suelen ser pilotados, pero todavía no están. Este tema de la robótica móvil para mí es como otra revolución industrial, porque las revoluciones industriales son como el concepto de automatizar. Es automatizar. Entonces, las revoluciones industriales del siglo XIX, las informáticas también, ¿no? O sea, eso también es automatizar. Las líneas de producción de las fábricas, esa robótica, la robótica clásica que está desde los años 60. Pero la robótica móvil es un poco aparte, porque la robótica móvil necesitas poner un robot en la calle, enfrentándose a situaciones. No son entornos controlados. Un ordenador, por ejemplo, para hacer una automatización en tu programa, es un entorno controlado, una línea de producción, un entorno controlado, pero un robot móvil necesita entender el mundo que le rodea, que es un mundo completamente caótico a nivel de iluminación, a nivel de objetos, de personas, cosas que pueden ocurrir. Entonces, esa revolución industrial todavía no ha llegado. Está en ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es algo que a la gente le cuesta ver. O le costaba. Ahora mismo sí se ve más claro, pero le costaba ver. Pero sobre todo el mercado, lo que me di cuenta es que el mercado en Sevilla y en España mentalmente es un poco, o mi percepción, mi experiencia es que es un poco más limitado y no es capaz de percibir eso. No hay mercado para tú hablar de robótica móvil. Sin embargo, ver la mentalidad americana es muy, muy diferente. Ya la conocéis seguramente, de un montón de gente y de todo. Entonces ellos son de decir, mira, yo creo que el futuro va a ser así. Vamos a meter aquí pasta y hasta que salga una cosa u otra. Y eso lo hacen los americanos y nosotros somos más de yo qué gano si invierto en esto, o qué gano el próximo año si invierto en esto. Claro, al final la idea loca se autocensura de forma muy fácil con este esquema de inmediatez, ¿no? Pero también hay una cuestión que sí que hace poco estuvimos hablando con Rocío, que estaba en Cruise, una empresa de vehículos autónomos, ¿no? Que también pues hablábamos de todo eso de enfrentarte al mundo real, ¿no? Bienvenido al caos, aunque sea solo dentro del mundo de la carretera, que es menos espacio que el que puedes ocupar con un dron o con algo que vaya a tierra, ¿no? ¿Cómo se llama el animalito este? Que bueno, ya luego hablaremos, ¿no? Sí. Todo esto, bípedos, cuadrúpedos y demás, ¿no? Sí. Pero eso a nivel normativo, tú no puedes sacar un dron a pasear por donde te dé la gana, ¿no? No se puede, está muy limitado. Está muy limitado y tienes que sacar un plan de vuelo, igual que un avión. Entonces, y nos encontramos con esos obstáculos, igual que decía el impuesto al sol, ¿no? Que tú tenías que pagar por verter a la red lo que a ti te sobraba. Y tú dices, es que lo que quieres es poner zancadillas al sistema, ¿no? Entonces, al final tienes un sistema que te está poniendo constantemente zancadillas, ¿no? Sí, porque ¿qué responsabilidad tiene si tú sueltas un cuadrúpedo ahí en mitad de la calle y se mete en la calzada y un coche se lo lleva por delante? Es como si atropellara un perro, ¿no? Claro. Al perro se busca el chip y si el responsable del accidente es el dueño del perro, pues aquí pues le busca el chip y el responsable es el dueño del cacharro. Eso es. Vamos, es difícil. Por eso todavía esta revolución no ha ocurrido, por todas las dificultades que hay.
primero las que realmente existen de esas complejidades y luego las que nos ponemos nosotros, como tú has dicho, de zancadilla, porque a lo mejor no resistimos o porque sería un caos. Porque si es verdad, por ejemplo, el caso de los drones, si cada uno volara como le diera la gana, bueno, podría pasar de todo. De hecho, hoy día es que ni siquiera se puede, en teoría, pilotar de forma autónoma. Tiene que estar, por lo menos, supervisado por un piloto. Que eso también le quita, al concepto de automatización, le quita fuerza. Porque tiene que estar supervisado. Claro, igual que los coches, vamos, que al final necesitas a alguien sentado ahí solo por si acaso, aunque esté cruzado de brazos. Efectivamente. Pero llegará un momento en que sea así, no sé si lo viviremos nosotros, pero llegará un momento en que sea así y realmente es como una revolución, yo lo considero casi final, porque lo que estás haciendo es convertir la mano de obra bruta, seguramente mundial, automatizarla, para las cosas que ocurren en la calle, en las casas, en todos sitios. Entonces será un poco, yo lo veo muchas veces como el tiempo de los romanos, la economía romana y griega está muy basada en el esclavismo y ellos también podían tener tiempo para la contemplación y la política y todas estas cosas porque realmente por debajo había todo un sistema de gente trabajando para ellos, que era la sociedad esclavista. Entonces, un poco yo creo que vamos hacia eso. No me digas que estos cacharros lo que nos va a dar más tiempo para la política, ¿eh? Que nos dé más tiempo para cerveza. Creo que es tiempo para cerveza, también para política, para teatro, para humanidades y para entender todo la complejidad del mundo que se ha montado, ¿no? Que ya también requerirá, a lo mejor en vez de 5 años de estudio, pues 30. Pues sí, oye, bueno, entonces, volviendo, porque al final aquí nos ponemos ya en el debate tecnológico, ¿no? Y todavía estamos en ese 2015, que son los últimos años del periodo de la gran crisis de la burbuja, ¿no? Inmobiliaria. Y bueno, ahí te lanzas a ser autónomo. Pero bueno, uno se lanza a ser autónomo, te das de alta, pero los clientes, esto es como Homer Simpson en el sótano, ¿no? Ya he montado mi empresa, ahora que vengan, ¿no? ¿Cómo fue esa parte comercial? Pues esa parte, ahí lo bueno que pude recoger mucho de lo que sembré en mi etapa investigadora, porque yo realmente sí me centré en aprender. No me centré tanto a lo mejor en demostrar lo que había aprendido, o no lo hice tan bien en ese sentido, pero sí en aprender. Y en aprender cómo funcionaba la robótica y en aprender cómo funcionaban las comunidades y cómo se movían los proyectos y todo eso. Entonces, lo primero que fui consciente, que es de donde se ha desplegado la conversación previa, es que el mercado no era España. No era España. La gente con la que tienes que hablar son gente con otra mentalidad y más arriesgada y más dinero, por desgracia. Aquí hay menos dinero. Y pues gente en Estados Unidos, gente en Australia, Canadá, Suiza, Noruega, países con una solvencia y una capacidad de tomar la iniciativa y decir, vamos a investigar sobre esto. Entonces, pues, realmente conociendo cómo funcionaban las comunidades, realmente hay gente con dinero buscando gente con capacidad y con ganas de trabajar. Entonces, ahí también me preocupé en todos esos años atrás en ir mejorando el inglés porque lo estaba viendo que era súper importante. Entonces nos ponemos de autónomo, pero no para trabajar en España, sino para trabajar para todo el mundo y buscar los clientes que te den proyectos que a ti te gusten y que te aporten. Y aparte, bien pagados. Bien pagados. Pues entonces, ahí sigo años en esa línea. A mí lo primero cuando empieza, ha dicho Australia, ¿no? Dice, bueno, ¿y cómo se trabaja en un mundo tan físico en remoto? Porque claro, evidentemente, bueno, todos sabemos que en el mundo de la robótica hay una parte hardware, pero también hay una parte muy importante software, ¿no? Entonces, la parte software está claro que se puede hacer en remoto, pero la parte hardware ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Cómo se trabaja para eso? ¿Te fuiste allí o lo hiciste a la distancia y cómo? Pues no, porque eso era uno de los objetivos, porque todo este camino, digamos, quebrado, hubiera sido más sencillo si yo hubiera cogido las maletas y me hubiera ido. Pero yo lo que planteaba era la opción de hacerlo de aquí. Aquí tenía mis amigos, mi novia, mi familia, y yo he tenido siempre mucho apego a esto, y digo, yo quiero hacerlo desde aquí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues me monté un taller de robótica. Empecé, pero lo llevaba ya con tiempo. Es una cosa que he ido haciendo poco a poco y ha ido creciendo a más y más. Me monté un taller de robótica, herramientas para trabajar con hardware, con placas, con soldadura, espacio para mover robots móviles, osciloscopio,
todo tipo de herramientas de este tipo, y lo que hacían era, en algunos proyectos, porque otros eran puramente software, eran enviarme el robot o la placa o el sensor que fuera necesario pues abordar. Entonces me metí ahí en esa cueva de duende y iba sacando los proyectos. Todo esto también aquí, que nos hemos saltado una línea súper importante, también se ponen cuando termina mi etapa en Catec, me llama Javi Cantón y me dice, oye, vente, vuelve a casa. Que fuera hace frío. Exactamente, vuelve a Plain Concepts. Y la verdad que Plain Concepts otra vez me lleva un poco la seguridad que aportaba, y también los amigos, porque la verdad que eso siempre se echa de menos. Y lo que llegamos al acuerdo era de que íbamos a tener una relación de dedicar un número de horas anuales a trabajar con ellos. Esta vez ya sí, yo creo que se entendió que mi objetivo no era hacer videojuegos, y lo que se empezaron a darme fueron proyectos no eran directamente inicialmente robótica, pero sí estaban muy relacionados, que han sido proyectos sobre todo relacionados con la percepción, la visión por computador, percepción también o procesamiento de nubes de puntos, y poco a poco, además, incluso en Plain Concepts, un poco yo creo, yo también empujando, y también la verdad que Plain Concepts para mí, le tengo muchísimo cariño, porque además siempre me han intentado cuidar y responder a estas inquietudes de robótica, a pesar de que no era una empresa de robótica. Pues empezamos a hacer proyectos de robótica también a través de Plain Concepts, de robots manipuladores, de drones. Incluso ya en 2018-2019 incluso montamos un vehículo autónomo como pequeño, donde pude integrar eso a través de Plain Concepts, por ejemplo, donde pude integrar pues un montón de sensores, de lidars, láser, digamos, cámaras estéreo, hackeamos los motores para meterle encoders para medir bien la velocidad de las ruedas y todo eso. Hicimos toda la computación, o sea, toda la programación de los cálculos cinemáticos y todo este tipo de cosas. Nuestra arquitectura de software en condiciones, ¿no? Para eso somos ingenieros de software, aunque parece con todo lo que estamos hablando que no, pero ahí está el núcleo de ingeniería informática y de software. Y entonces pues ahí fue tirando. Por un lado tenía yo mi línea internacional, proyectos puramente de robótica, y por otro lado tenía mi línea con Plain Concepts. Y en realidad prácticamente hasta hoy, aunque ya en cierto momento pasé de ser autónomo a ser sociedad, intentar hacer crecer un poco la familia, ¿no? Claro, entonces al final, bueno, Plain Concept no viene a ser casi un canal de comercialización más, ¿no? En cierta forma, es que ¿no? Por un lado sí, pero me suena un poco frío, porque realmente yo he tenido una relación prácticamente de compañeros de trabajo, pero de empleados. Hemos estado reunidos juntos. Sí, es verdad que mi número de horas siempre ha sido más limitada, y hemos estado aprendiendo juntos. Yo he estado y sigo trabajando con ellos juntos como si fuera un empleado más realmente, aunque realmente yo tengo mi línea también aparte. Entonces yo creo que el adjetivo sería más bien como una especie de partner, un compañero de camino. Plain Concepts ha sido un compañero de camino, porque realmente la empresa con la que más tiempo he dedicado ha sido Plain Concepts, aproximadamente unas 900 horas al año o algo menos quizás por ahí, bastante. Bien. Pues no, además hace poco ya mencionaba a Javi Cantón, que varias veces es uno de mis debes. Es el problema de tener un hermano gemelo que ya pasa por aquí, ¿no? Que al final te olvidas de la otra mitad, con la de cosas interesantes que tiene para contar, ¿no? Y eso hace poco le escuchaba presentando un proyecto de Plain Concepts. Era una recreación de la Catedral de Valladolid, ¿puede ser? De León. De León, perdón, sí. De la Catedral de León, ¿no? Con este robot, con tecnología LIDAR, ¿no? Y además, eso lo escuché cuando ya te habíamos invitado, y digo, creo que aquí Pablo tiene culpa de este cacharrito, ¿verdad? Yo creo que sí, porque yo he sido el pesado de la robótica. Hay un momento, Javi siempre intenta, y además se lo agradezco muchísimo, siempre intenta a ver qué hago
para conseguir que Pablo esté con nosotros al 100%, ¿no? Lo que pasa es que la exclusividad es una cosa muy potente y que yo sí la he intentado mantener, pero hay un momento en el año 2020 aproximadamente que me dice, Pablo, vamos a comprar el perro de Boston Dynamics y vamos a empezar a hacer proyectos de robótica. El perro de Boston Dynamics, no sé si lo conocerá todo el mundo, pero yo por lo menos lo que tengo estudiado es el robot más avanzado que existe ahora mismo de tierra, de mercado, porque hay otros más avanzados, laboratorios o digamos privados, pero de mercado que pueda comprar una empresa sería el robot Spot, y un robot con una movilidad extraordinaria, y ese es con el que empezamos a trabajar más o menos. Empiezo yo junto con otros miembros de Plain Concepts a negociar con Boston Dynamics un partnership para complementar las capacidades de Plain Concepts con Boston Dynamics. Plain Concepts en este momento es súper potente en HoloLens. Sí. Entonces lo que planteamos es mezclar ambas tecnologías, que también lo hicimos con el proyecto del coche autónomo, donde controlábamos, teleoperábamos a través de HoloLens a este coche autónomo. Entonces lo mismo, ese concepto lo planteamos para el robot y en eso estamos. Realmente, ahora mismo lo que nos dedicamos es a hacer ese proyecto y también un poco a divulgar cómo se crean aplicaciones con este robot de cuadrúpedo de Boston Dynamics, programando al fin y al cabo en C++ o en Python, cómo se podrían crear aplicaciones que solucionaran problemas del mundo real. Entonces ves de repente un robot dando vueltas por ahí y es sorprendente, ¿eh? Sí, claro, además que es al final en un negocio con tanta capacidad pero con tan poco negocio, ¿no? O al menos negocio local, necesitáis hacer ese esfuerzo de ir creando esa necesidad, que muchas veces las oportunidades están, pero quien tiene que pagarlas no sabe ni que existen, ¿no? Eso es, lo has dicho tal cual, tal cual. El miedo inmediato que viene la mayoría de la gente es los robots nos van a quitar el trabajo. Eso es lo primero que viene. Pero eso viene de la revolución industrial, vamos. Efectivamente, eso es el primer miedo. Y lo primero que intentamos decirles es, va a quitar algunos trabajos, eso es innegable, por supuesto va a crear otros, pero lo que no te estás dando cuenta es que se van a crear tareas que nunca se habrían planteado hacerlas con personas. Te voy a poner un ejemplo. El olivar en Andalucía. Tú no te planteas ir todos los días con una persona de campo a hacerle una foto a todos los olivos. Pero el tú tener una base de datos de información de todo tu olivar evolucionando en el tiempo puede hacer que tú aumentes tu productividad, y ahí estamos hablando ya de millones de euros, ¿no? Porque si tú aumentas tu productividad, pero claro, para tú aumentar tu productividad, aunque la agricultura está muy avanzada y la ingeniería agrónoma pues controla como las cosas que funcionan mejor y peor, pero si tú tienes datos y sabes cómo funciona el campo, puedes descubrir nuevas líneas de mejorarlo, ¿no? Puedes evaluar la frondosidad del olivar, puedes evaluar el nivel de agua que hay. Entonces estamos hablando que el resultado serían millones. Y eso nunca lo harías con una persona dando vueltas haciendo fotografía o tomando datos de sensores. Eso sí lo puede hacer un robot que trabaja incansablemente dando vueltas en el olivar, recogiendo datos. Entonces ese es un nuevo tipo de trabajo que no existe hoy, y sin embargo crearía un ingeniero o un equipo de desarrolladores que tendrían que estar dando soporte a eso. Entonces ese es el enfoque que hay que tener. Los nuevos trabajos que todavía no existen, que van a crearse con esta robótica autónoma. Claro, además, bueno, cuando hablas del perro o de cualquier otro robot, estamos hablando de espacios caóticos. Tú como desarrollador, digamos, una de tus tareas no viene a ser el crear un espacio seguro o conocido para ese robot, antes de nada, ¿no? A ver, ahí nos movemos un poco. Evidentemente, con la robótica tienes que tener cuidado en general, porque al fin y al cabo es un elemento sólido, un sólido rígido que de un mal golpe puede hacer mucho daño y hacer mucho destrozo. Va a ser imposible seguramente que no ocurran algunos accidentes, como ha pasado con el coche de Tesla,
pero obviamente lo que se necesita es probar las cosas primero muy probadas, tener en cuenta que esto no es darle a play, probar y a ver si salta una excepción, y si salta la excepción volvemos a darle a play, cambiamos una línea de código y le damos a play. Aquí hay que pensar mucho más, hay que dedicar mucho tiempo. Y en ese sentido los proyectos de robótica o la robótica en general tampoco es una cosa para tomársela como para que vaya evolucionando súper rápido. Hay que dedicar tiempo a preparar esas condiciones que tú dices. Sí, claro, y también digamos que por ejemplo, yo recuerdo cuando probamos las HoloLens ya hace, bueno, casi al principio de Tecnología Entrevistas, ¿no? Que Jorge Cantón pues se pasó con las gafas por la escuela y pudimos probarlas, ¿no? Y te das cuenta cómo la interacción va aprendiendo del entorno, ¿no? Y va creando el modelo del entorno para poder luego ir, pues cuando tú vas a interactuar, ¿no? Y hablaba de las paredes, además lo hicimos en el salón de grados que tenía unas cortinas onduladas en forma de onda, que eso te fastidia por completo, empieza a crear pues agujeros en la malla del entorno, ¿no? Y necesitas algoritmos para restaurar eso para que no se escapen. Te ponías a tirar bolas, algo tan básico, ¿no? Una física básica, a tirar bolas, y pues, te encontrabas que una se escapaba, ¿no? Y se iba fuera. Claro, y no rebotaba, ¿no? Y era por eso, ¿no? Entonces, al final tú, por ejemplo, en un entorno como la Catedral del León, ¿no? Lo primero es conocer el espacio que tiene la Catedral del León. Claro. O cuando tú tienes un robot limpiador en tu casa, lo primero es conocer tu casa, ¿no? Efectivamente. Hay toda una línea de robótica que se dedica a eso, que se llama SLAM, que es Simultaneous Localization and Mapping, porque es simultáneo porque es como el problema del huevo y la gallina. Tú necesitas saber dónde estás localizado para construir un mapa del entorno, y también para saber dónde estás necesitas tener un mapa del entorno. Entonces es un problema de huevo y la gallina. Ese problema es un clásico en robótica desde los años 90 realmente. Y vamos, HoloLens, por ejemplo, presentó su Spatial Mapping cuando realmente ya la robótica, lo que es la comunidad, tenía muy avanzado este asunto. Pero sí, por ejemplo, nosotros con el Robot Spot pues utilizamos un sensor láser, que es el sensor láser de Leica, que además tiene una funcionalidad muy potente de reconstrucción del entorno, y lo que obtienes al final es una nube de puntos en color de qué es el espacio que te rodea. De todas formas, respecto a esto que has dicho de las pelotas de física botando, en la robótica en general se trabaja con incertidumbre. No es como en los videojuegos que tú dices, yo soy el programador y tengo acceso a todas las variables, sé cuál es la realidad. En robótica se tiene que asumir de que no se conoce la percepción todo. Y de hecho, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una cosa tan sencilla como una posición en el espacio, habitualmente en robótica no se representa con un X y Z o con un cuaternión de orientación, sino que además va complementada, por ejemplo, con información de incertidumbre. Por ejemplo, habitualmente se utiliza una matriz de covarianza para saber, digamos, para describir de forma gaussiana cuánto conocimiento tienes tú sobre esa posición en el espacio. Entonces todo es probabilístico. Un mapa es probabilístico, una posición es probabilística y las variables son probabilísticas. En el mundo del videojuego sería todo como determinista. Claro. X y Z, tal mapa... Sí, ahí me recuerda a mí la búsqueda de camino, ¿no? Los algoritmos de búsqueda de camino, ¿no? El clásico A estrella, en el que además digamos que necesitabas conocer todo el entorno para encontrar el camino desde un punto hasta otro, y eso te encontrabas pues ¿cómo se llama? El Age of Empires, ¿no? Que resulta que tú podías poner un laberinto ahí larguísimo en plan trampa y te acababan apareciendo por el otro lado, ¿no? Entonces, pero si esto no lo conocen, ¿no? Y entonces luego se había algoritmo, que yo recuerdo uno, el D estrella, ¿no? Que era de dinámico, que trabajaba con incertidumbre y con el desconocimiento del espacio, con el concepto de exploración, ¿no? Y claro, y ahí, bueno, evidentemente sí, era con esas coordenadas X y Z, ¿no? Sí. Pero bueno, y consultando un mapa que ya se sabía, lo que pasa es que digamos que el algoritmo simulaba que no conocía el mapa, que lo iba descubriendo poco a poco, ¿no? Eso realmente de estrella, entre otros muchos, es un algoritmo que se utiliza en robótica y otros muchos más. Sí se suelen tener, digamos, este enfoque probabilístico de no tener toda la información, pero también a lo mejor se hacen capas y a lo mejor a ciertos niveles sí se considera que son problemas más deterministas, más orientados a videojuegos, digamos. De hecho, hay un solapamiento, y además la robótica está tendiendo, sobre todo hay un concepto que es el gestión de flotas de robots,
que a nivel, por ejemplo, de Amazon y a nivel de la factoría china ya no está muy público todo lo que hay, pero ya se sabe que se está trabajando de forma masiva, y yo veo la robótica un poco casi como el StarCraft. O sea, tú tienes tu flotilla de robots o una flotilla de perros, y tú tienes una niebla de guerra, ¿no? O una fog war de zonas que tú no conoces, pero tú dices, venga, patrullar por allí o moveros por allí. Y los robots, en ese sentido, se pueden llegar a parecer muchísimo a los videojuegos. Y al final, incluso teleoperar eso, una flota de robots, va como si fuera un juego de estrategia tipo Age of Empires. Claro. Es que en un juego de estrategia tú al final, cuando quieres hacer una inteligencia artificial, intentas que se parezca lo máximo posible a la realidad, ¿no? Y la realidad es que desconoce que si tú tienes a un enemigo que sabe todo lo que vas a hacer, pues entonces no es divertido, no es realista, ¿vale? Claro, y lo que no es realista no es divertido. Entonces al final tiene que simular comportamientos, y en esos comportamientos está el trabajar con incertidumbre, ¿no? Eso es. O sea, muy bien, porque eso es informática. Claro. Después de todo. Al final, el haber jugado y el haber hecho videojuegos, pues claro, te sirve, ¿no? Todo acaba alimentando. De hecho, hay una cosa que tengo que decir, ya que has mencionado el Age of Empires. Yo fui un fanático del Age of Empires en la época de sobre todo adolescencia y un poquito del principio de la universidad. Y estuve en una liga hispanoamericana de 1000 personas y llegué a quedar el quinto. O sea que tenía un vicio ahí curioso. Increíble. Muchas horas dedicadas a eso, ¿eh? Muchas horas tiradas. También, en la adolescencia, sí. Hay gente que ha perdido un año por jugar al LOL, bueno, tú no, por suerte, no creo que pierdes un año por jugar al Age of Empires, pero bueno. No, genial. fue en paralelo. Menos mal. En la adolescencia, vamos, sobre todo. Que bueno, ahí el tiempo es infinito. Era más sencillo. Oye, bueno, entonces, bueno, yo creo que aquí lo vamos a fusionar con la siguiente sección, ¿no? Porque toda esta parte que estamos descubriendo del mundo de la robótica, de problemas que van surgiendo, ¿no? Y demás, y que bueno, todo esto venía de esa pregunta del trabajo en remoto con el mundo del software, ¿no? El mundo del hardware. Uh-huh. Ahora se supone, bueno, digamos, ¿en qué estás trabajando ahora? Por cerrar esta sección, así que pueda ser que es primero que se pueda contar, evidentemente, y que a lo mejor sea representativo de cuál es el estado del arte en la robótica, ¿no? Y qué se está haciendo a día de hoy. Pues realmente a día de hoy ha ido madurando mucho, y realmente ya estamos en las aplicaciones. En las aplicaciones, empezando de las aplicaciones más sencillas, y precisamente lo más significativo con lo que estoy realmente, yo pienso que es el robot Spot. Sí. Porque es algo muy especial, y además aplicándolo ya empezándolo a aplicar a problemas reales. Por ejemplo, hemos estado llevando el robot Spot a explorar, por ejemplo, edificios en construcción para hacer mapeos incrementales. También, por ejemplo, estuvimos asistiendo a una empresa holandesa que estuvimos haciendo un workshop de una semana para enseñarles cómo utilizar el robot Spot para hacer, digamos, recopilaciones de datos en centrales eléctricas, en sitios donde eran, digamos, arriesgado meter personas. Uh-huh. E incluso en algunas ocasiones había que apagar la central eléctrica para hacer ciertas inspecciones, y eso implicaba también unas pérdidas millonarias realmente. Estamos ahora como para apagar la luz. Claro. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo más significativo es esto. También a nivel de eso es con Plain Concept. A nivel de fuera de Plain Concepts, estoy también trabajando en lo que son desarrollo de aplicaciones, mucho en la línea, ahora en concreto en la línea de más alto nivel, de, por ejemplo, la creación de arquitectura software, máquinas de estado o behavior trees para hacer aplicaciones, creaciones de todos estos componentes, sobre todo para asuntos de robots móviles y la navegación de robots móviles. Y nada, por ejemplo, uno de los proyectos también en los que he estado últimamente se estaban desarrollando un dispositivo de como un cable que se conectaba al robot móvil, y lo que se quería es que se enrollara, es como para no tener batería. Yo quiero un robot móvil con batería infinita, entonces necesito un cable. Pues entonces lo que necesito es que la navegación se haga de una forma, la navegación del robot se haga de una forma en la cual vaya dejando el cable, deje mapeado cómo está el cable en el suelo, y luego, por ejemplo, cuando haya que recogerlo, lo tiene que hacer marcha atrás con mucho cuidado y realizando la misma trayectoria para que ese cable se recoja bien
y no haya un lío, por ejemplo. No haya... Entonces, bueno, por un lado eso, el robot spot, y por otro lado navegación de robots móviles. Navegación y control de movimiento, etcétera. Y bueno, a nivel de también que no se ha cerrado del todo el tema de cómo se trabaja en robótica estando lejos, al final pues con los años, poco a poco, pues lo que fue un taller inicial pues fue ampliándose. Entonces ya tengo como varios rooms. Y por ejemplo, a lo mejor tengo un room solo por ejemplo para el robot spot. Allí ponemos unos bloques de hormigón para que se suba el robot spot en la escalera y vemos si con la iluminación lo tiramos o cualquier cosa de este tipo. Otro room de electrónica, otro de mecánica si hay que arreglar cosas. Y luego también en la empresa no estoy ya solo, sino que he ido incorporando. Somos muy pocos, podría decir que somos 3 y medio. Y además algunos están haciendo otras cosas. Pero bueno, así es como se trabaja en remoto, así es como yo he encontrado esa forma. No sé si habrá otra forma, seguramente haya caminos más directos que la trayectoria que yo he seguido, pero por lo menos a estas alturas sí tengo una infraestructura donde puedo trabajar con robots propia. Guay. O sea que te envían el robot o el hardware y tú trabajas allí con eso. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a ir avanzando de sección. No vamos a dejar esto de la robótica, pero vamos a intentar aprender a través de una pregunta un poco diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo otros pueden llegar hasta aquí? Venga, Fran. Efectivamente, porque si un informático quiere acercarse al mundo de la robótica, ¿qué camino recomendarías? Yo no recomendaría el mío, la verdad. Pero pues, se puede hacer lo que yo he seguido, que ha sido más quebrado. Pero yo creo que el camino directo, si no tienes ataduras locales, por desgracia, lo digo con pesar, es tener muy buen inglés, prepararte a nivel de asignaturas y coger las mochilas e irte a sitios donde se tenga esa visión. En España llegará, y también hay buenos grupos en España, y buenas empresas. Por ejemplo, en Barcelona está PAL Robotics, eProxima, también en el País Vasco hay un tío que es un auténtico crack, que es Víctor Mayoral, y tiene una empresa que es Acceleration Robotics, y es una referencia, esta persona es una referencia mundial, por ejemplo a nivel de ROS y de desarrollo de robótica, pero son sitios puntuales, donde realmente si alguien quiere dedicarse a la robótica, eso, prepararse a nivel de asignaturas y también seguramente prepararse para moverse. Y mi recomendación, si es posible, sería en todo el entorno de Suiza del ETH de Zúrich, que es un entorno que son gente increíble, hay mucho dinero también y se va a valorar mucho. Y luego la otra zona, bueno, Estados Unidos en general, Silicon Valley o también Texas, son sitios muy buenos con muchas empresas, Canadá o Australia también. Pero ir para allá, allí, también hoy día, en los 3 últimos años, todo esto que hemos hablado de trabajar en remoto, ahora realmente sí es verdad que es normal después de la pandemia. Antes no era tan normal. Yo creo que a lo mejor incluso no estoy dando las indicaciones correctas y a lo mejor ha habido otro cambio de paradigma y a lo mejor hoy día puedes hacer una trayectoria muy satisfactoria de robótica desde casa, simplemente siendo contratado por una buena empresa de robótica, trabajando a nivel a lo mejor de simulación, seguramente, si no tienes la infraestructura, desde casa, con muy buen inglés. Entonces esa es la recomendación. Bien, y ahora que bueno que las carreras han cambiado, ¿no? Es decir, hay que estudiar un grado en robótica, una ingeniería de computadores, una ingeniería del software, porque claro, nosotros ya hay incluso varios grises a nivel de grados en la propia ingeniería informática, ¿no? ¿Recomendarías algo o simplemente que luego definas tu camino hacia el mundo de la robótica? En la robótica lo que te suelen encontrar es todo, digamos, alguien que se define como un roboticista, ¿no? Es una palabra que se usa últimamente. Lo que se suele usar el concepto de base. Es como, tú eres roboticista con base en ingeniero en informática.
roboticista con base en ingeniería mecánica o ingeniería electrónica. Ujú. El camino de la informática es completamente válido y de hecho ha ido ganando relevancia más y más. La robótica viene más del mundo industrial y yo creo que siempre ha habido, o por lo menos en España o en Sevilla, siempre ha habido a lo mejor, o yo lo he percibido así, no sé si me equivoco, como una diferenciación, ¿no? El ingeniero industrial es como algo casi socialmente más avanzado y el informático pues es otra cosa un poquito más para hacer aplicaciones administrativas y cosas de este tipo. Y yo creo que ese perfil ha ido cambiando porque es que realmente lo que se demuestra es que con la ingeniería del software y con una base potente de software se llega a sitios mucho más avanzados para soluciones en robótica. Entonces la informática es completamente válida y también las otras que he comentado. Pero sí es verdad que mientras más problemas se van resolviendo a nivel de movimiento, por ejemplo, los problemas empiezan a ser más abstractos. Y a medida que los problemas son más abstractos, la informática tiene más importancia. Y ya no te digo hoy día también el perfil de computer science con inteligencia artificial, porque precisamente el caso de los robots móviles, esa clave de entender el mundo que les rodea, que no hacía falta en una línea de producción industrial o en un ordenador, para un juego de estrategia a lo mejor, ese entendimiento se soluciona con inteligencia artificial principalmente hoy día, o parece que es la herramienta más potente. Entonces, informática, si te gusta, y si no, pues electrónica o mecánica, pero al final vas a acabar en software, porque es que el software está en todos sitios. Es que eso, ¿cuándo fue la última vez que le mandaste tú directamente una señal a un dispositivo hardware? Bueno, lo seguimos haciendo, pero es verdad que habitualmente ya compras componentes ya hechos y lo que haces es utilizar una API de programación. Claro. Al final. Y bueno, y los proyectos van creciendo. Es decir, lo que es la gestión, ya necesitas una gestión del proyecto, incluso a nivel de algo tan básico como un sistema de control de versiones, ¿no? Claro, sí. Ese tipo de cosas que los ingenieros industriales no lo tenían tan interiorizado, no sé si poco a poco sí, pero es que te das cuenta que es que no se puede trabajar sin ese tipo de cosas, y los informáticos ahí llevan mucho recorrido, por ejemplo. Por eso, pues bueno, evidentemente al final, como en casi todas las cuestiones, uno se tiene que ir llenando la mochila con nuevo conocimiento, adquiriéndolo algunos de forma reglada y otros de forma autónoma, ¿no? Eso es. Ahí sí te digo de todas formas que aun siendo informático sí es necesario a lo mejor, al fin y al cabo, siempre que hablamos de robots, si tú estás en un nivel de abstracción medio donde hay movimiento, dinámica de robots, sí es verdad que es interesante desarrollar un perfil con cierta capacidad matemática potente. También pasa en los videojuegos, ¿no? Sí. El álgebra bien controlada, conceptos de matemática diferencial también es importante, cálculo, si quieres verlo así. Y además son las cosas que son más permanentes, porque una cosa que seguramente habéis sufrido vosotros también es cómo las tecnologías van pasando y lo que van quedando son conceptos más abstractos. Y las series de Fourier siempre están ahí. Esas siempre están ahí, aunque sí, yo no las uso mucho, pero sí se trabaja con ellas también, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te digo yo? Yo, por ejemplo, con Microsoft tengo una relación también de amor-odio. Por ejemplo, yo siento, que me ha traicionado 40 veces en cosas que he aprendido y luego ha hecho una bola de papel con la tecnología y la ha tirado a la basura. Entonces eso es matador. Entonces también es importante ir intentando quedar con los conceptos más que con las tecnologías. Pues sí. Qué bueno. Hace poco precisamente tuve que rescatar la muerte de Direct Play. No sé si tú te acuerdas de aquello. Sí. ¿Sabes? Direct Play. Es una lista muy grande. Está J++, J#, XNA, últimamente CNTK. Con lo bonito que era XNA, por Dios. Lo bien diseñado que estaba. Eso es. Pues, ahora ya la gente no sabe hacer un motor de juego. Eso es. También tiraron a la basura Microsoft Robotics Studio. Ahora quieren tirar a la basura WP. Entonces, bueno, a mí me desespera ese tipo de cosas. Por eso, concepto, ingeniería, matemática, y luego también al final tienes que trabajar con tecnología, con lenguaje de programación. Y bueno, ahí sí hay que
embarrarse y ser bueno en eso también. Pero como tú dijiste al principio, bueno, yo programo lo que sea, porque para eso soy ingeniero informático, ¿no? Yo creo que eso lo dije fuera de micro, pero bueno. Vale. Ya hacemos aquí un recordatorio y Vale. Y ya está, una descarga de responsabilidad. Bueno, pues Fran, continuamos. Seguimos, exactamente, porque cuando se contrata ingenieros o desarrolladores en el campo, ¿qué perfil se busca? En robótica se busca de todo tipo. Es que un abanico muy amplio. Ahora mismo un ingeniero informático, un computer science o un computer engineer o un software engineer es completamente válido. Los tres, ¿no? Digamos, no sé si vosotros lo veis así, pero en mi modelo mental lo que sería la informática es como tres ramas principales. Esta sería el computer science, el software engineering y el computer engineering, que sería como más de arquitectura de computadores. Esos tres son completamente, tienen su espacio en la robótica. O sea que esos perfiles valen perfectamente. Por supuesto que se sepan comunicar en inglés y trabajadores y con motivados y eso, con ganas. las soft skills que se llaman normalmente, Eso que son igualmente importantes aquí. Bien. Bueno, pues ahora ya hacemos un poco de retrospectiva, ¿no? ¿Y tú qué dirías de tu yo actual? ¿Qué porcentaje dirías que se lo debe a tus estudios y cuáles a todas esas cosas accesorias que has ido haciendo a lo largo de tu carrera? Porcentaje, yo diría 50-50. Pero todo viene de la base primaria, que yo pienso que es la actitud. Si tú tienes una mentalidad de inquietud por aprender, el resto va encadenado. Además acabas en unos estudios concretos y acabas aprendiendo allí. Pero eso es lo más importante, realmente. A lo mejor la actitud, pero las cosas y los conceptos que se han aprendido en la carrera, en mi caso, y otra gente, yo creo que dice que mucho menos, pero yo creo que sí han sido muy necesarios y muy válidos. 50%. 50 y 50. Bien. Pues nada, es un momento de coger un vehículo tripulado en este caso, ¿no? Un DeLorean, exactamente así. Eso es. Así que, Pablo, si pudiera decirle algo a tu yo de hace 10 añitos, porque también eres un invitado jovencito, ¿qué le dirías? Pues a lo mejor centra un poco artefactos. Esto sí lo he aprendido por el camino. No puedes poner objetivos ultra a largo plazo porque el mundo es súper cambiante, es muy dinámico. Necesitas artefactos de aquí a una semana, de aquí a un mes o de aquí a medio año. Céntrate y ya si quieres luego busca otro objetivo y otros artefactos. Ese concepto de desarrollo iterativo, porque no siempre va a venir el viento de cara para hacer un desarrollo en anchura, que a lo mejor puede ser el más óptimo a largo plazo, pero no siempre el viento puede venir de cara y sé más iterativo y bueno, y sigue divirtiéndote un poco con lo que haces, que es lo importante también. Qué bueno eso. Bueno, pues yo creo que podemos ya ir a la última sección en este caso del podcast, que es el apartado más personal. Y aquí nos vamos a centrar un poco más en cómo organizas tu tiempo. Así que, pues eso, Pablo. ¿Cómo organizas tu tiempo? Ahí a cada día. ¿Cómo le echas cada día? Te levantas y llegas y ¿qué haces? Vale. Aquí lo más importante es priorizar. Yo la verdad que trabajo bastante tiempo, como yo creo que se puede percibir, pero lo importante es que fuera del trabajo, ¿qué es lo que no haces? Entonces, yo, por ejemplo, para mí lo más importante fuera del trabajo es familia, amigos y pareja. Y deporte, porque es la salud. Entonces hay que quitar un montón de cosas. Y si tú quieres eso fuera de tu trabajo, necesitas también utilizar tu fuerza y tu energía y tu dinero para que eso sea así. Es decir, todo lo que tú puedas delegar en tu vida personal, que tú después de salir del trabajo, que tú estás haciendo algo cualificado, no lo tengas que hacer, lo pagas, aunque luego tengas menos liquidez. Entonces, yo, por ejemplo, me levanto, trabajo por la mañana y luego por la tarde tengo otro tramo que pueden ser a lo mejor otras 5 horas. Yo puedo echar a lo mejor precisamente al día, y son bastantes,
9 horas, incluso 10 de trabajo. Pero fuera del trabajo solo hago ocio y lo que quiero. No me voy a poner ni a ver la televisión, a no ser que tenga muchas ganas. O sea, si yo me veo que estoy delante de la televisión perdiendo el tiempo, me voy a dormir, porque lo considero como un tiempo mal gastado. Aunque sé que también las series y todo esto está muy divertido, pero al final tienes que recortar algún sitio y prefiero recortar de ahí. Y luego necesitas sacar un poco de tiempo para el deporte, para no volverte loco. Y luego los fines de semana sí son 100% dedicados, desde el minuto 1 hasta el último minuto, personal, familia, pareja, amigos, descansar y hacer lo que te vaya divirtiendo. Pero la clave para que esto funcione, porque es fácil de decirlo, es que tú intentes delegar lo máximo posible, que se te ayude también en casa, aunque sea profesionalmente, los máximos servicios que te puedan ayudar y sacar el dinero de donde sea, incluso si tienes que recortar en cosas que consideras más superfluas. A lo mejor todo el mundo le gusta un coche súper bueno, pero a lo mejor si eso implica que no vas a tener otras cosas porque es una inversión gorda o una casa súper buena, pues yo prefiero usar ese dinero para lo que me va a permitir priorizar en eso, en familia, amigos y deporte. Y el resto, lo que se me da bien y lo que me gusta, que también es mi hobby, que es la robótica. Bien, bien. Eso de pagar por el tiempo es... Sí, uno cuando al principio está tieso, ¿no? Llega el fin de semana y dice, tengo que limpiar la casa, ¿no? Y se te viene el mundo abajo. Eso es lo primero que uno delega, ¿no? La limpieza de la casa. Eso es lo primero. Es que lo tienes que sacar de donde sea, aunque vayas, yo prefiero hacer eso aunque vaya en motito, aunque fuera una motocicleta, porque realmente eso hace que tengas tiempo. Claro. Para priorizar en lo que es realmente importante. Algún sitio, no sé si vosotros tenéis la coña esta de familia, amigos, profesional, tener novia y estar en forma. De los 5 dedos, ¿cuántos te cortas? O sea, tienes que elegir 3, ¿no? Pues un poco ese es el problema que tenemos, ¿no? Porque todo el mundo sabemos lo que querríamos, lo difícil es implementarlo. Entonces, si tú quieres enfocar, tienes que intentar ser muy preciso y atinar bien el tiro para no hacer otras cosas que no sean esas. También hay mucha gente que eso le agobia mucho, que necesita vivir de una forma más improvisada, tranquilo, y yo en mi caso pues lo puedo llevar y además soy feliz así que lo oriento así de cuadriculado. Muy bien. Y dentro de ese bloque de horas, ¿no? ¿Fran? Bueno, dentro... la siguiente pregunta que siempre hacemos, digamos, ese es el big picture de tu día, ¿no? Sí. El detalle. Detalle. Fran, es que me he invadido la pregunta de Fran. Venga, hazla correctamente. Exactamente. ¿Tienes algún sistema de productividad? Sí, a nivel de productividad, lo más importante... Bueno, por supuesto, las herramientas típicas de calendario. Utilizo un sistema de gestión de tareas interno, que es un Redmine, simplemente, donde voy organizando, voy distribuyendo los tickets. Se trabaja un poco tipo Scrum, ¿no? O Kanban, para organizar el trabajo. Y una cosa que para mí sí ha sido clave a nivel de productividad, en mi trayectoria, es el tema de cómo conservar el conocimiento. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí esto me di cuenta, creo que pronto, y me quemaba mucho. Es el hecho de tú haber resuelto un problema una vez, que hayas tardado muchas horas en resolverlo, y luego pasa un año, te vuelves a encontrar ese problema y dices, no lo saco y no puedo entender, y te llevas otra vez otra hora o varias horas para resolver y llegar a la misma conclusión. Entonces eso, la gente que tiene buena memoria pues no tiene ese problema, pero yo lo que hago es apuntarlo todo y luego, por ejemplo, guardo documentos de conocimiento de todo tipo en Dropbox y luego utilizo un sistema de búsqueda. Podría utilizar un Evernote o algo de eso. Sí, se debe decir. Pero yo me gusta tenerlo todo, digamos, en local, y aparte que empecé cuando esas cosas no estaban tan desarrolladas, un sistema, digamos, de búsqueda por contenido. Utilizo una herramienta que se llama Recall y entonces yo lo que hago es guardar de las experiencias, aunque todo está en Internet, no es lo mismo guardar sobre cómo se hace algo, lo que hay en Internet, a tu experiencia, en cómo has sentido, porque el cerebro funciona recordando sensaciones. Los sentimientos es lo que hace memorizar. Entonces, las sensaciones de frustración, por ejemplo, se quedan muy bien grabadas. Las preguntas que te surgen son las mismas. Entonces, lo que yo hago es
estoy haciendo esto, me está frustrando porque me está pasando esto. Y resulta que al final era esto, y vi este foro donde se resolvía tal. Eso, yo sí pienso que me ha dado una ventaja a nivel de capacidad de productividad con respecto a otra gente. Porque tengo una especie de memoria escrita de las experiencias que he ido haciendo. Y además lo uso a diario, continuamente. Sobre todo tipo de temas, y especialmente técnicos. Se me recuerdan los mensajes a tuyo del futuro, que lo llamo. Eso es. ¿Sabes? Que hay veces cuando estás programando, cuando es una cuestión muy de codificación, ¿no? Y estás programando, yo eso, soy de poco comentar, soy de escribir el código muy autoexplicativo, pero los mensajes al yo del futuro son fundamentales. Y luego está el esquema de los memorandos técnicos, que al final no deja de ser una forma de pensar, ¿no? Que es una plantilla para guardar, para almacenar toda esta información, que es describir el problema que tienes, cuáles son las soluciones que has considerado, con cuál te has quedado y por qué has descartado el resto, ¿no? Y al final, pues, oye, si hay nuevos problemas que surgen a partir de aquí, pues también, y que no estás resolviendo en el momento, oye, pues márcalos para que sepas, digamos, de dónde ir tirando del hilo, ¿no? Ese es el concepto bien explicado. No, hombre, eso es algo que además que lo tengo como plantilla en las memorias de los trabajos finales de grado, que lo tengo en formato látex, tengo una plantilla para rellenarlos, ¿no? Y a mí me parece algo súper útil porque además para un ingeniero el saber distinguir entre problema y solución es algo que es fundamental, pero es difícil de interiorizar y que la gente incluso sale de la carrera y todavía no sabe distinguir entre problema y solución, ¿no? Sí. Cuando te dice, no, el problema que tiene este cliente es que tiene que guardar una base de datos. No. Que tiene que almacenar información. La base de datos es una solución, ¿no? Y muchas veces tenemos el vicio de contaminar el problema, la necesidad, con la propia solución, ¿no? Y esa separación, hacerla explícita, ayuda muchísimo a estructurar la mente. Que bueno, que ya los ingenieros tenemos esta mente tan cuadriculada que dice la sociedad, ¿no? Y sí, estoy contigo. Sí, lo que yo no tenía, bueno, siempre lo hago a nivel de proyecto, pero no esa cuestión transversal, ¿no? Eso a nivel de vida casi, ¿no? Casi, en muchas cosas sí. No tanto a nivel personal, mucho más a nivel técnico, pero a nivel personal también. Y sobre todo ese es el factor a lo mejor un poco distinto, que a mí me va bien, no significa que vaya bien a todo el mundo, que es el tema de meter casi las sensaciones, casi escribir también las sensaciones. Es una cosa privada, no es como si tú pusieras en un blog, he hecho esto, una cosa privada, entonces tú vas poniendo las sensaciones y eso me ayuda a recordar. Sí, porque es que además hay veces que es eso lo que te recuerda decir, ostras, esto ya lo he vivido yo. Porque hay veces que retomas un proyecto que tenías hace tiempo y dices, oye, ¿y esto por qué no lo hice de esta forma? Y empiezas a hacerlo y hay días que bueno, que la solución la tienes clara, empiezas a hacerla y cuando dices, coño, claro, es que esto no puedes por esto. Entonces ya cuando te acuerdas dices, pero si esto yo lo hice hace un año, ¿por qué no me mandé un mensaje a mi yo del futuro? Eso es. Es que los recuerdos van así, van como por llaves. Si tú activas una llave, se te abre un libro entero, pero necesitas esa llave, ese recuerdo. O sea que... Muy bien. Bueno, no puede ser que la tecnología haya avanzado en ese año y tal, y a lo mejor pues se facilite algo. No, sí, claro. Todo, el mundo es cambiante. Cada año va cambiando. Ahora mismo supongo que a nivel de inteligencia artificial cada vez avanza más. Habrá que seguirlo muy de cerca porque ahí están las claves de tú ser capaz de rentabilizar tu trayectoria, ¿no? La pena es que tú vayas aprendiendo y haciendo muchas cosas y eso se vaya diluyendo por falta de memoria o por falta de refrescarlo, y entonces porque es como un valor perdido y hay que, creo que, luchar por conservarlo. La verdad que es una pena que, a ver, te pones a trabajar, ¿no? Implementas tu solución y como la verdad como van saliendo cosas nuevas y tal, pues no te refresca. Entonces, claro, dices tú, claro, después de repente te llega algo y te dice, podrías haber utilizado esto, y dices, si lo hubiera conocido antes, me hubiera sido una solución mucho más óptima, ¿no? Pero bueno. Pero te refieres a nivel de herramientas organizativas, a nivel de, o te refieres a tecnologías también, incluso como desarrollador. Desarrollador, más que eso, más que... Eso sí hay que asumir que las tecnologías van cambiando y continuamente, pero muchas veces la nueva tecnología, el porqué de las cosas están basadas en qué ocurría en la tecnología anterior, qué problemas, qué limitaciones, y te hace entender mejor cuál es el beneficio de esa tecnología y cómo
cómo hay que usarla o también sus posibles puntos débiles, porque muchas veces le metes otra capa de abstracción asumiendo que es mejor, pero muchas veces el caso es que no es así. El caso es que muchas veces estás perdiendo a lo mejor un control, pero por eso está bien también recordar incluso tecnologías que están por debajo. Yo, por ejemplo, te digo, el caso de la programación, parece una tontería, el C++ ahora mismo es un lenguaje menos de moda, pero C++ sigue estando ahí y muchas veces se le ponen muchas capas al software, pero al final acaban tirándose. Y al final dice, después de tantos años y tantas capas, tantas tecnologías, otra vez estoy programando aquí en C o en C++ más bien. Pues sí, entonces lo que significa que tú tienes que ir buscando también los pilares de conocimiento o los robustos, los que saben que van a estar ahí, porque son buenas inversiones. También te tienes que unir a la ola de las buenas nuevas tecnologías, es un trade-off, ¿no? Es un trade-off. Torcia. Qué bien. Bueno, pues ya aquí vamos avanzando, llegando al final, y te vamos a hacer la pregunta clásica sobre el éxito, ¿no? Normalmente siempre traemos a personas que consideramos que le han ido bien las cosas, con más o menos sufrimiento, pero bueno, nosotros tenemos una visión del éxito muy simplista, en la que decimos que la gente exitosa es aquella capaz de encadenar una serie bastante consecutiva de días buenos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuándo dirías tú, hoy ha sido un día bueno? Yo los días buenos son los que sobrevivo, pero cuando yo voy poniendo objetivos, ¿no? Tareas, y cuando yo digo, yo quiero ser capaz de lograr estos objetivos hoy, y si veo que los cumplo, pues me voy más contento. De todas formas, tampoco me frustro, porque yo sé que al final lo importante ya no es solo a lo mejor lo que hayas dado en hacer una tarea, sino en que tú veas que se ha avanzado. Si tú ves que has avanzado en una tarea, es un día bueno. Y en general, cuando ya más o menos vas cogiendo una mecánica, si ya estás organizado y ya tienes, pues creo que suele haber bastantes días buenos. También los hay malos, pero suelen ser bastante buenos. Porque completas tareas. Yo creo que me iba a decir un día en el que no me he tenido que cortar ninguno de los 5 dedos. Exactamente, ¿no? También. Eso en realidad esa es la global. Yo decía más la profesional. La global es esa. Si tú puedes estar con tu familia, puedes estar con tu pareja y si puedes quedar con tus amigos en esa semana, además de haber hecho todas las cosas profesionales, yo creo que eso es éxito. No siempre es así, porque es verdad que estamos siempre trabajando, pero ese es el objetivo fundamental. Qué bueno. Bueno, y entonces, bueno, ya nos has hablado más o menos del tiempo libre. ¿Cómo, o sea, qué es lo que, o sea, o sea, ese tiempo libre, aparte de dedicarlo a la familia y demás, ¿qué cosas nos puedes recomendar de tu tiempo libre? ¿Con qué lo rellenas? Y tú dirías, oye, exactamente. Pablo, pues ya nos has soltado aquí deporte de contacto o alguna cosa. Sí, yo sigo bailando, por ejemplo. Eso en la universidad, una de las actividades era el baile latino, y allí es donde conocí a mi pareja, y nosotros seguimos saliendo a bailar o los viernes o los sábados, y hacemos deporte. Además, una cosa súper... Es como una triple. Ya puesto a hablar de optimización de tiempo, hasta para el ocio, siendo súper cuadriculados. En una hora de baile estás teniendo una hora de deporte, de socialidad, y bueno, incluso de divertirte, incluso si eres soltero, que no es mi caso, pues incluso de ligar, ¿sabes? Que puede ser también interesante. Entonces es muy rentable. Una hora de esas es muy buena. Y sí, y deporte. Yo creo que deporte también es esencial. Sí, yo creo que los informáticos en general es que debería haber casi una asignatura de educación física, pero solo para hacer entender lo importante que es para que tú puedas progresar en esta profesión. Porque es que es muy quemante psicológicamente. Estar sentado, ¿no? Es muy sedentaria. Totalmente, o sea, esas 8 horas, 8 o 9 horas, porque total, al final te levantas del asiento, te vas a comer, te vuelves o a lo mejor te eches un ratito, 15 o 20 minutos, te vuelves a sentar, sigues,
y a lo mejor dices tú, hostia, esto lo tengo que acabar porque lo tiene que para presentarlo para mañana o lo que sea. Y al final acabas con 9-10 horas sentado en el sofá y dices tú, hostia, ahora estoy yo muy cansado para irme a hacer deporte. Y entonces eso se te va haciendo bola y acaba... Y la bola acaba en la barriga. Efectivamente. Ahí hay una mentalidad que se llama la mentalidad estoica, que es la de que tú los sentimientos de dolor los suprimes y tú vas buscando lo que es la virtud, ¿no? O lo que es bueno para ti también. Entonces ahí tienes que decir, yo me voy a levantar, me voy a poner la mano en la nariz, ahora mismo yo me quedaría en el sofá, pero a pesar de sufrimiento, eso es una cosa mental, lo suprimo y estoicamente te pones a correr, por ejemplo. Y luego cuando llegas estás contento de haber corrido. Es fácil decirlo, yo lo intento y lo hago lo que puedo, pero de verdad que es que para nosotros es muy importante el deporte. Sí, y los hábitos muchas veces también ayudan a salir. Si tú todos los días a una hora haces algo, pues evidentemente ya tienes menos excusa para no hacerlo, ¿no? Eso es. Y luego también está la moda de las mesas elevables, ¿no? Dice, te he hecho muchas horas sentado, pues ahora las paso de pie. por variar. Sí. También está bien, a ver si cada uno va buscando su caja de herramientas de técnicas, pero deporte, el corazón tiene que estar latiendo una serie de horas al día o un tiempo al día con alegría. Y además a nivel psicológico y hormonal y todo es que te regula. O sea que si tienes objetivos como profesionales de informática, eso tienes que meter. Oye, yo no me puedo ir del programa sin hacerte una pregunta. Has dicho baile latino y antes preguntábamos, éramos muchos de preguntas booleanas y es ¿reggaetón sí o no? ¿Reggaetón sí o no? A ver, en principio no, pero así en plan de cachondeo, la verdad que mola. Además, lo que es, por ejemplo, la salsa y todo eso, muchas veces tienen como fragmentos que son así en plan reggaetoneros. Y entonces ya empieza un poco con el rollo ese, pero yo en principio no soy muy de reggaetón, la verdad. La verdad es que ahora te vas a una discoteca ahora y ahora casi todo el 50%, 75% es reggaetón. O sea, reggaetón casi es un más por una obligación, ¿no? Sí, al final te lo vas a comer de una forma u otra. Oye, a ver, que hay algunas que están hasta divertidas. Yo no soy muy elitista con el tema de la música, pero sí es verdad que si no te gusta te vas a comer reggaetón, quieras o no. Me has dado una respuesta muy gaussiana. En fin. Muy gaussiana. A ver, que si yo tengo que estar ahí moviéndome en plan perreo, nos movemos. Esta es más directa. Bien. Bueno, pues ya con este perreo llegamos al final del programa, ¿no, Fran? Efectivamente, así que yo creo que podemos ir cerrando y viendo cómo los oyentes pueden contactar con nosotros. ¿Te parece? Venga, pues vamos. Pues mira, pues si, amigo oyente, si quieres hablar con nosotros, contarnos cositas, oye, ¿qué te pareció la entrevista o lo que sea? Pues puedes contactarnos en el email hola@tecnologería.com o suscribirte a nuestros canales de iVoox, iTunes o Spotify, cualquiera ahí, los que se te vengan. O también puedes encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace al canal de Telegram, donde ahí tenemos una comunidad de oyentes, podcasters y tal, ahí puedes seguirnos, o en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook o en YouTube o lo que sea, y siempre estamos ahí como Tecnologería. Muy bien, pues nada, pues con esto cerramos otro episodio más, ya cerca del final de la temporada. Así que nada, Pablo, ha sido un placer tenerte por aquí, recordar viejos tiempos, ¿no? Y bueno, y esta es tu casa para cuando quieras, y esperemos que los próximos, vamos, verte pronto en los medios con más cacharritos y con más utilidades y viendo cómo va creciendo esto, la robótica hecha desde España y desde Sevilla. El placer es mío y muchísimas gracias, y eso esperamos, a ver, poquito a poco, a seguir insistiendo. Muy bien. Qué bueno. Pues seguiremos insistiendo en el próximo programa, así que hasta la próxima. Adiós, Pablos. Adiós.